si me quieres, ven y dame tu corazón. Oh, 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 oh. Dime si me quieres, mami, ven, demuéstramelo. Oh, 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 oh. Mi amor, no seas así conmigo. Hola República Dominicana, bienvenidos a esta nueva transmisión de Manuel y Hermes. Gracias por estar con nosotros, ya estamos súper preparados con un contenido excelente, como siempre. Hola Hermes. Claro que sí, felices de compartir con todos ustedes y prometiéndoles un contenido espectacular para que se queden con nosotros. Por supuesto, este es el contenido que tenemos para hoy. Allá arriba, ¿qué es lo más peligroso? ¿Un rayo, un ave o un dron? ¿Qué es peligroso en el aire? ¿Cuánto hay en la cuenta en dólares? Ven y dame tu corazón. Oh, oh, oh. Tengo que ser muy precisa a la hora de hablar de un pronóstico. Soy la mala. Que compartir en familia no tiene precio. Y lo hice dedicado a las personas que tienen el sueño de compartir escenario con las grandes figuras de Hollywood. En realidad No Quiero Despertar es un cover de una agrupación norteamericana. Creo que me enamoré de la bachata del principio. Descuela me cela y hace bien su papel de novela. Este es el contenido que tenemos preparado para todos ustedes en el programa de hoy, pero las redes sociales ahí están para que te puedas comunicar. ¿En algún momento te has preguntado qué ocurre en nuestro país cuando sucede un accidente con una aeronave en territorio dominicano o fuera del territorio dominicano, pero que tenga matrícula de nuestro país? Además también siempre escuchamos mitos o verdades sobre cuál es el punto más seguro dentro de un avión. Además también sobre la famosa caja negra, de qué color es la caja negra y qué tanta resistencia tiene esta caja. Estos son los temas que vamos a tratar en este reportaje de esta entrega de Manuel y Hermes. Acompáñanos. ¿Qué es la CIA? Bueno, la CIA es la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación. La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación nace cuando se revisa la ley 505 de aviación civil y se promulga la ley 491-06 de la aviación civil de la República Dominicana. Junto con nosotros nace el Instituto Dominicano de Aviación Civil, junto con nosotros nace la Junta de Aviación Civil y la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos como un cuerpo independiente adscrito a la Junta de Aviación Civil. Accidentes aéreos en República Dominicana, ¿qué tan comunes han sido o pueden ser? Y le hago la pregunta porque usualmente el que no esté involucrado en estos temas piensa que eso es algo de película, de cine. Pero realmente, ¿cuál es la situación? Bueno, básicamente, si nos vamos a las estadísticas, nosotros estamos muy por debajo de la media mundial en accidentes. Eso nos coloca y nos promueve como una aviación segura en la República Dominicana. Nosotros tenemos básicamente en lo que va desde nuestra fundación en el año en el 2006 hasta la fecha, nosotros estamos promediando alrededor de unos 7 accidentes por año. Cuando digo accidentes me refiero a accidentes e incidentes graves. Nuestra jurisdicción es los accidentes aéreos y los incidentes graves. Hay incidentes leves que no son jurisdicción nuestra, sino que son investigados por la comisión que investiga los accidentes del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y cuando se refiere a accidentes e incidentes graves, ¿a qué se refiere este término? Si yo te digo la definición de incidentes graves, tú te vas a reír. La definición de incidente grave es muy sencilla. Es un incidente aéreo que pudo llegar a ser un accidente. ¿Por qué no llegó a ser un accidente? Quizás porque no hubo fatalidades humanas,
quizá porque las partes dañadas del avión no afectaron sus condiciones generales de vuelo, y entonces se evalúa cada incidente o cada suceso se evalúa puntualmente, y entonces se tipifica o como accidente o como incidente grave, de acuerdo a lo drástico, de acuerdo a qué tan malo fue o a qué tan bueno fue, dependiendo de cada ángulo nos interese ver, ¿no? Gracias, general. Para que esto no ocurra, ¿cuál es la evaluación o el seguimiento que se le da desde acá tanto a las naves aéreas como igual también a los pilotos? Hay un cliché que es muy popular, que habla de que la aviación es el medio de transporte más seguro que existe. Eso no es fortuito, lo es. La aviación es el medio de transporte más seguro que hay. Pero sucede porque nosotros desde hace muchos años, desde que empezó la aviación en los años 30, se empezaron a investigar las causas de los accidentes e incidentes. Esas investigaciones llevan al cabo unas conclusiones. Esas conclusiones se reflejan en cambios de paradigma, cambios de actitudes, cambios de procesos, mejorías en todos los procesos, y eso va llevando al traste que la seguridad operacional va increciendo. Entonces, cuando tenemos eso, cuando tenemos una entidad en el mundo entero que hace eso, se retroalimenta en el mundo entero. Nosotros investigamos un accidente hoy, lo subimos al sistema de investigación de investigadores, y todo el mundo conoce lo que estamos haciendo. Entonces no es nada oculto. Se habla mucho de que ustedes nada más le tiran la cuava al piloto, que es factor, ¿cómo le dicen? Falla humana. Sí. Dicen falla humana. Sí. Realmente eso siempre va a pasar así. ¿Por qué? Porque el humano está envuelto en la operación de un avión desde su concesión. Cuando se sentaron en la mesa de ingeniería, fueron ingenieros, fueron humanos. Cuando desarrollaron el proyecto, lo desarrollaron humanos. Cuando lo mantienen la aeronave, lo mantienen humanos. Y cuando la vuelan humanos. Entonces, cuando el humano está envuelto en tantas fases de todo ese proceso, pues lógico es que cuando ocurre un accidente, las causas principales está envuelto el factor humano. Entonces, no es que apuntamos a la falla del piloto o a la falla humana, sino que la falla humana siempre está envuelta en un 95% cuando ocurre un accidente o un incidente aéreo. General, por ejemplo, cuando vemos en los medios de comunicación que hubo un accidente de una aeronave aquí en República Dominicana, por ejemplo, ¿cuáles son los pasos? ¿Ocurrió el accidente o el incidente grave? ¿Cuál es el primer paso luego de este? Okay. Nosotros somos, de acuerdo al protocolo, activados por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. El Instituto Dominicano de Aviación Civil es la única entidad en el país que tiene el control operacional de todas las aeronaves que vuelan en nuestro territorio. Entonces, cuando ocurre un incidente o un accidente, ellos son los primeros en enterarse. Entonces, ellos nos notifican a nosotros, tenemos el suceso, inmediatamente se activa la Comisión Investigadora de Accidentes. Nosotros empezamos a armarnos aquí, en estas oficinas, todo el equipo que necesitaremos para acudir a esa emergencia, mientras el equipo de búsqueda y salvamento del Instituto Dominicano de Aviación Civil se apersona al punto del accidente o el incidente grave, y entonces hace la parte de salvamento, todo lo que es personas heridas, y nos deja a nosotros entonces la escena del accidente como una escena de un crimen, donde debe estar lo menos manoseada posible, donde todo lo que se cambió debe estar documentado, y entonces nosotros empezamos a hacer ese experticio. Llegamos al lugar, empezamos a hacer el levantamiento correspondiente, cogemos las evidencias, trasladamos nuestra evidencia aquí nosotros empezamos a estudiar esas evidencias, a seleccionar las evidencias que nos sirven y otras que no nos van a servir. La idea es traer la mayor cantidad de evidencia para no necesitar volver al área del accidente. ¿Por qué? Porque cuando volvamos al área del accidente, quizá 4 o 5 días después, vamos a encontrar un área
completamente manoseada, completamente distinta, y no nos va a aportar nada al proceso de investigación. Claro. Entonces, la idea principal de la Comisión Investigadora de Accidentes es poder investigar las causas probables que ocasionaron ese suceso, ese desastre aéreo, y entonces poder hacer las recomendaciones necesarias en seguridad operacional para evitar la recurrencia de ello. Sí. ¿Este mismo proceso se realiza cuando el accidente ocurrió fuera de República Dominicana también? Cuando ocurre fuera de la República Dominicana, cada país tiene sus procesos. Entonces, ¿cuál es el papel juega la Comisión Investigadora de Accidentes de República Dominicana? Si la aeronave es una aeronave de matrícula dominicana, entonces nosotros tenemos el derecho a participar en el proceso de investigación. Okay. Pero la investigación siempre va a ser guiada o llevada a cabo, instruida por el estado donde ocurre el accidente. Okay. Entonces, en el caso de que una aeronave se accidente, vamos a decir en México, pues las autoridades mexicanas se podrán en contacto con nosotros, nos informarán. Nosotros nombraremos representantes acreditados de la República Dominicana que participarán en ese proceso de investigación, y una vez concluido ese proceso, entonces nosotros tendremos voz, voto, podemos tener copia del informe y podemos también hacer recomendaciones en materia de seguridad operacional para esa investigación. Cuando pasó el tema del vuelo, aquel vuelo de dominicanos hacia la ciudad de Nueva York, cuando cayó, ahí cómo se involucraron las actividades, porque usted menciona el tema de matrícula, si es dominicana, pero no sé si me equivoco, que fue un vuelo de American. En ese caso, ese fue el vuelo que despegó de Nueva York, sí, y se accidentó, que venía para Santo Domingo, donde perdió la vida muchos dominicanos. En ese accidente, la participación de los estados donde los muertos son nacionales es muy limitada. En el anexo 13, que es el anexo que nos rige a nosotros, de acuerdo a la Organización Mundial de Aviación Civil. Y le voy a explicar por qué. Suena desalmado decirlo, pero como es una investigación técnica, en esa parte técnica, la parte humana, de que murieron tanto, eso, no es lo que nosotros estamos investigando. No es que no sea importante, sí, es lo más importante, pero no es lo que nosotros estamos investigando. Nosotros estamos investigando las causas técnicas que provocaron ese desastre, que dio al traste con que murieron tantas personas. Pero la causa de la muerte de esas personas ya la conocemos. Correcto. Fue por el accidente. Correcto. Pero nosotros lo que nos interesa saber es por qué se accidentó la aeronave. Entonces, la parte del país donde los nacionales perdieron la vida tiene una participación limitada, y solamente podemos estar en identificación de los cadáveres, y podemos recibir una copia del informe final. Así es. Y recuerdo, bueno, mi abuela siempre ha mencionado, en paz descanse, mencionaba el tema de un accidente de Dominicana de Aviación, donde realmente ya hicieron avión matrícula dominicana. Entonces ahí ya iría el proceso, como usted mencionaba. Sí, pero en ese tiempo, cuando ocurrió el accidente de Dominicana de Aviación, que murió en el Mar Caribe, prácticamente despegando del aeropuerto de las Américas, en ese entonces en el país no había un cuerpo establecido de investigación de accidentes, y entonces la National Transportation Safety Board, que es nuestros homólogos en los Estados Unidos, entonces asistieron como estado de fabricación de la aeronave. Entonces ellos se hicieron cargo de la investigación, y el país puso técnicos especializados en mantenimiento, en operaciones, que se adhirieron a esa investigación y evacuaron un informe final. Sí. Cuando ocurren accidentes aéreos, las personas siempre dicen la caja negra, o sea, aparece la caja negra, todas las aeronaves. ¿Y qué tan negra es? Porque si la caja es negra, la caja, finalmente. La caja negra. La caja negra no son más que los registradores de data y de voz de una aeronave. Al inicio de la aviación, en los años 30, eran negras. Entonces daba el traste con que se perdían. Exacto. Eran difíciles de encontrar. Y entonces se quedaron con el nombre, pero perdieron el color.
y entonces se pusieron anaranjadas. Claro. Entonces las cajas negras son hoy anaranjadas, orange, entonces es fácil de ubicar, fácil de ver cuando hay un accidente. Son cajas resistentes a golpes, resistentes a agua salada, resistente a presión, porque cuando se va muy al fondo del mar hay una presión marina que pudiese dañar la información. Y la experiencia nos dice que no. Por ejemplo, año 1996, accidente en Cabaret de Puerto Plata, murieron 186 personas. Alemanes, ¿no? Sí, 189. Sí. En su mayoría alemanes, 11 tripulantes, habían 2 dominicanas de las aeromosas, y la aeronave se fue al fondo del mar a una profundidad de 7.200 pies. Humanamente imposible llegar. Entonces se utilizó en ese tiempo un robot de fibra óptica que vino desde los Estados Unidos, fue al fondo del mar, recuperó las cajas negras. Las cajas negras se metieron en un cooler con agua para que se mantuvieran con agua hasta que llegaran a los laboratorios en Washington. Volamos a Washington, a los laboratorios de la National Transportation Safety Board, y entonces ahí se sacó la información y toda la información estaba intacta. Teníamos voces, teníamos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos las voces, sacamos los sistemas y lo interponemos. Cuando el piloto dice tren arriba, nosotros tenemos que ver que todo el sistema de tren de aterrizaje se accionó, la palanca, el sistema reaccionó correctamente, y todo eso se va concatenando hasta tú poder recrear inclusive el vuelo. Entonces, ustedes han visto en desastres aéreos, Mayday, desastres aéreos, que lo dan una cadena internacional, y entonces ustedes podrán ver que se reconstruye prácticamente todo el vuelo con la información que sale de las cajas negras que no son negras. ¿Cuál es el momento más difícil, general, para la seguridad de un avión? ¿El despegue, el aterrizaje? ¿Cuál es el momento? O mantenerse. ¿Cuál es el cumbre? Y adicional le pregunto, he visto en el momento de viajar, no sé si me equivoco, que el piloto sale a descansar. ¿Es el tema de vuelo automático o es un asistente del piloto que sale o dejan un asistente? ¿Cómo funciona? Ok, primera parte es la parte donde ¿cómo se llama? La aeronave despega. O sea, el proceso más, yo no diría que más peligroso, sino el que más requiere de la pericia del piloto al mando de la aeronave es el despegue. Y me explico. Cuando usted va a despegar, usted está en la tierra con 0 de velocidad en la cabecera de la pista. Cuando usted da toda la potencia del avión, empieza a ganar velocidad, a ganar la fuerza suficiente para despegar. Cuando llega a la fuerza suficiente, usted empieza el despegue, pero si ocurre cualquier fallo en ese momento, cuando empieza ese momento del despegue, no hay más potencia, porque ya usted la dio toda. Entonces ya todo lo que usted tenía lo tiene, lo único que usted no ha puesto en ese momento es la pericia del piloto. Entonces el piloto va a tener que demostrar su pericia si hay una falla en ese momento. Después de ese momento, cualquier falla que ocurre, que no sea una falla estructural, quiere decir que se pierda un ala, que se pierda un pedazo de la cola, que se encienda una turbina. No, eso es manejable. Es manejable, ok. Pero si pierde una parte estructural de comando de la aeronave, pues el piloto no va a poder dominar la aeronave. Gracias a Dios esos casos son contados y no ocurren con regularidad, porque las estructuras de las aeronaves son suficientemente eficientes hasta el momento. Entonces pasa eso. La aeronave es manejable cuando pasan esas fallas, después que pasa de ese momentito crítico que son segundos. Ya cualquier fallo que ocurre después de eso pues es manejable de acuerdo a la coordinación de la tripulación. Por eso el entrenamiento en las tripulaciones es tan estricto. Las tripulaciones de vuelos comerciales tienen que ir a entrenamiento cada 6 meses. Los vuelos privados son cada 1 año y así sucesivamente. Entonces eso es tan estricto precisamente por eso, para que el piloto esté siempre fresco
en qué debe hacer cuando pasa un problema en esos momentos críticos. Sí, entonces el piloto descansa o no descansa. En la parte de descanso, sí, puede pasar. La aeronave está equipada de un piloto automático, que desde que la aeronave despega antes de los 1000 pies ya está acoplado con el sistema de navegación satelital, y ya prácticamente la tripulación lo que se convierte es en un supervisor del proceso. Ya el piloto y el primer oficial no ponen la mano, ya todo se hace automático. Ahora bien, hay procedimientos para que un piloto se mueva de su cabina de control. Si se va a parar uno de los pilotos, si está por encima de 31.000 pies, entonces el que se quede en la cabina tiene que poner oxígeno suplementario. ¿Por qué? Porque si hay alguna falla de la presurización y el otro piloto no está ahí, el trabajo, la carga de trabajo del otro piloto que queda en la cabina es muy grande y quizás no le dé tiempo a ponerse la máscara de oxígeno. Entonces debe tenerla puesta para que ese paso, que es el paso que lo va a mantener consciente, porque después en esa altura, al no haber oxígeno, tú necesitas oxígeno suplementario para poder subsistir. El oxígeno te lo da siempre la presurización. Claro que si pierdes sí. la presurización, pierdes el oxígeno, pierdes la conciencia, entonces la aeronave no va a Señora, cuando se cae un avión, y esta es una pregunta muy... Usted va a decir si esto es un mito urbano. Siempre dice que el último que se muere es el que está sentado en la cola. Hay personas que compran, que la compran así. Porque Deme dicen, el último no, asiento. Hay que comprar los asientos que estén más para la cola porque esos son los que se salvan. Si fuera así, la primera clase tuviera la... Es un mito urbano, entonces. Básicamente sí. Hay estudios que dicen que sí, que hay lugares donde son más seguros. ¿Por qué? Porque las estadísticas han dicho que la mayoría de las personas que se han salvado han estado más o menos en esas áreas. Esas áreas son las áreas centrales, normalmente. Pero no hay nada que diga que es así. O sea, es más mito que otra cosa. Aunque se han hecho estudios, vuelvo y te digo, si hubiese un lugar más seguro que el otro, ese sería el lugar donde estuviese puesta la... Es más caro. Yo, si veo humo dentro de un avión me preocupa, pero alguien me dijo a mí, si tú ves humo blanco no te preocupes tanto, pero si es negro ya sí. La cosa es seria. ¿Por qué? Acuérdate, hay condensación. Sí. Nosotros jugamos con muchas temperaturas. En el aire, imagínate, a 35, 40.000 pies, la temperatura está en menos 40 grados Celsius, menos 35, menos 40 grados Celsius. Entonces, cualquier entrada de aire que no haya sido presurizada puede crear una condensación. Lo que pasa en los carros cuando el gas del aire está flojo, comienza a tirar como esa condensación sí, por el aire acondicionado. Cuando la temperatura está muy caliente afuera y adentro está muy fría, el carro condensa, eso mismo pasa en el avión. Entonces ese humo blanco que tú puedes ver en el vuelo, puede ser que sea condensación, por eso no te preocupes cuando lo veas blanco. Cuando lo veas negro, es fuego. No hay nada que hacer. Pero el fuego, hay fuegos diferentes, o sea, hay un fuego eléctrico que tiene una característica muy de él, que es ese ardor que te dan los ojos cuando comienza a quemarse un cable eléctrico, la goma, el ardor en los ojos, el olor peculiar. Entonces ya tú sabes diferenciar si hay un fuego eléctrico o un fuego de combustible. Eso es muy bueno, una información muy buena para la tripulación, porque las medidas son completamente distintas. Cuando hay un fuego de combustible hay que andar mucho más rápido que cuando hay un fuego eléctrico. Sí, y quedarse tranquilo, no hay para dónde salir. Exacto. General, los accidentes de tránsito aéreo, por ejemplo, ¿cuáles son los más comunes? Porque hemos visto en las noticias el tema de si cayó una avioneta, colapsó un helicóptero, pero en estas fechas ya quizás no de los 90, sino del 2000 para acá, ¿cuáles son los más comunes en República Dominicana o cuáles han sido los más comunes? Bueno, nosotros la mayor incidencia de accidentes que hemos tenido son los accidentes de aeronaves agrícolas. Sí. El vuelo de fumigación agrícola es un vuelo sumamente, yo diría que con muchas, ¿cómo te explico? Tiene mucho riesgo. Va más bajito, ¿no? Sí, porque ellos vuelan a baja altura, sí, con mucho peso, los venenos que echan, mucho peso,
y entonces están realizando giros pronunciados a baja altura, con los obstáculos naturales del terreno, árboles. Si ahí le sumamos también los obstáculos artificiales como postes de luz, cables eléctricos, antenas. Entonces, todo eso se va sumando a la carga de trabajo de un solo piloto que vuela esas aeronaves, y entonces tienen que tomar más precauciones y tienen menos tiempo de reacción cuando tienen cualquier problema. Y entonces podemos decir que dentro de la gama de accidentes que tenemos, los que tienen un mayor número son los vuelos de fumigación aérea. Aquí entre usted y yo, le tengo una pregunta muy personal. ¿Por qué el dominicano aplaude cuando aterriza un avión? Nosotros somos, como dice Boruga, este es un país muy especial. O sea, somos un país muy especial. Nosotros, yo creo que es una forma de qué alivio, hay una parte de alivio y hay también una parte de felicitación a la tripulación. Sí, claro. Por habernos llevado a puerto seguro. Hay pilotos que cuando no aplauden lo anuncia por la bocina. ¿El aplauso para cuándo? ¿Dónde está? Exacto, es una parte jocosa y de verdad que pasa solamente en los vuelos donde vamos los dominicanos. Así es. Y por ejemplo, general, usted tiene muchas horas de vuelo. Entonces, dentro de todas esas horas... Eso se le dice solamente a una persona en su posición. Exacto. Porque una gente fuera de esa posición, usted tiene muchas horas de vuelo. Sí, Eso tiene otro significado. ¿Alguna anécdota así que usted recuerde, que cuando está solo dice, wow, pero a mí me pasó eso? Mira, cuando yo volaba en mis primeros años de piloto instructor, yo estaba dando instrucción en la Fuerza Aérea de la República Dominicana a un cadete y tuvimos una falla. Estábamos volando desde Ocoa hacia Barahona en una navegación que iba a ser su última navegación para graduarse de piloto. Estábamos en la navegación y tuvimos un fallo mientras estábamos entre Ocoa y Padre de las Casas. Que ahí va a ser la última, entonces. Era su última, por poco iba a ser la última de verdad. Bueno, pues tuvimos una falla parcial del motor, era un solo motor, una avioneta T-41 de la Fuerza Aérea. Es la misma Cessna 172 popular, pero en la versión militar. Y entonces tuvimos una falla parcial. La aeronave no dio la potencia suficiente y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia en la montaña a 4.200 pies de altura. Wow. En un sembradío de papas, me enteré después que era de papas, solamente atiné a hacer la emergencia en ese lugar porque había personas y dije, bueno, aquí por lo menos nos van a socorrer. Claro, y ahí nunca se dio una papa entonces. Déjame decirte que después que pasó el accidente, el propietario emplazó a la Fuerza Aérea para que le pagaran la papa, claro, su papa. Por el accidente. Hay más hombres pilotos, pero mujeres, ¿por qué no se animan? Viene creciendo un buen grupo de mujeres que se han animado. ¿Usted tiene miedo? Si ellas manejan No, así en la tierra, lo que pasa es que hay una característica, la mujer cuando maneja en la tierra se maquilla, se pone pintalabios y comienza a mirar por el espejito. Yo imagino en un avión no hace eso. Nosotros no usamos tanto pintalabios. Okay. No, pero realmente hay una buena camada, por decir un término, hay un buen grupo de mujeres que se ha decidido a romper ese paradigma y ha empezado a volar junto a nosotros. Y de verdad que las oportunidades que he tenido de volar como parte de una tripulación con una mujer, no me he sentido que está menos capacitada que nosotros, porque los estándares están muy establecidos. Y si llegó a esa posición fue porque pudo pasar todos esos exámenes, claro, todos esos controles. Y de verdad que yo no siento una diferencia entre un piloto hombre que un piloto mujer. Bueno, gracias a Dios que ahí arriba no se da paso. Este es nuestro equipo de trabajo, los investigadores que componen la Comisión Investigadora de Accidentes. Empezando por aquí tenemos al doctor Vázquez.
Doctor Vázquez es un coronel de la Fuerza Aérea que es aeromédico, su especialidad es la aeromedicina, y es quien se encarga de la parte de factor humano. Él es subdirector de factores humanos. Por aquí sigue el coronel Félix Félix. Félix Félix es piloto de helicóptero del Escuadrón de Rescate de la Fuerza Aérea y es la parte operacional, es el subdirector operacional de la Comisión Investigadora de Accidentes. Aquí está Antonio Cid. Antonio Cid es un auxiliar de investigación y realmente es el hombre de la computadora, es la persona que nos ayuda muchísimo buscando cuando ocurre un accidente, accidentes similares en el banco de datos de la Organización Mundial de Aviación Civil. Es decir, que retroalimenta la investigación con investigaciones anteriores y eso facilita muchísimo el trabajo que hacemos. Aquí tenemos a Isacio Díaz. Isacio Díaz es técnico de mantenimiento de mucha data, de mucho tiempo, con mucha experiencia tanto como en mantenimiento como en investigación de accidentes y es el subdirector en el área de técnica de investigación. Y Joel Lluveres, que también es un investigador auxiliar y es el paperman y el hombre que lleva toda la parte de papeles, de documentación y nos retroalimenta, nos da la información al día de qué está pasando, a dónde estamos y cuál es el próximo paso. Básicamente ese es el equipo de confort. Bueno, estoy yo, sí, que soy el director de la orquesta. Sí. Y en el caso mío, yo estoy desde el año 1994 envuelto en la investigación de accidentes. Luego se pasó de la DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil, se pasó a lo que es hoy la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación y con el cambio de la ley que mencionamos anteriormente. Y entonces, en ese momento, empezamos a dirigir este cuerpo de profesionales. Luego de eso, nuestro trabajo y nuestra capacidad nos catapultaron como miembro del equipo selecto de investigadores de accidentes en la Organización Mundial de Aviación Civil, donde se formó un equipo de investigadores, de 11 investigadores a nivel mundial, que fueron elegidos cada uno por su currículum, y yo tuve la oportunidad de formar parte de esos 11 investigadores y representar al país en esa esfera tan alta y tan importante. Vemos distintos tipos de aeronaves aquí, por ejemplo, una que son como más sencillitas. ¿Cuáles son los tipos que hay aquí? Bueno, hay aeronaves de ala alta, esa es una marca Cessna, hay aeronaves de ala baja, que son Mica Piper, puede ser, Seneca. Estas aeronaves son todas de uso privado, también se usan para vuelos cortos y vuelos comerciales. Pero en este caso, estas aeronaves son de uso privado y personal de cada uno de sus dueños. Luego de que ya tiene un entrenamiento constante, ¿cuál es el primer paso para hacer el primer vuelo solo? Pero ese ya sería como una escuela, ¿no? Bueno, sí, las escuelas tienen un pensum, un programa, sí. Tienen una cantidad de horas establecidas para hacer su primer vuelo solo y es cada instructor que tiene la potestad de determinar si su estudiante está listo o no para hacer su primer vuelo solo y continuar el entrenamiento posterior. ¿Quién lava un avión o una avioneta? Bueno, sí. Una pregunta que quizás nadie se la ha hecho. Sí, pero hay muchos muchachos que trabajan en toda la área, precisamente lavando, cuidando el mantenimiento de las aeronaves. Hay un grupo de técnicos que están permanentemente al cuidado de las aeronaves. Las aeronaves tienen un sistema de mantenimiento progresivo, es decir, que no es como el vehículo, que el vehículo, los 30.000 kilómetros, mantenimiento, no. La aeronave tiene un mantenimiento progresivo en el día a día y entonces después tiene un mantenimiento anual. Entonces se le hace el mantenimiento del día a día y el mantenimiento anual. Ese mantenimiento es imprescindible para la operación porque es lo que te da a ti la seguridad
cuando tú te montas en ella, qué mantenimiento tiene. Entonces lo primero que se verifica, cuando hay un accidente, lo primero que nosotros verificamos en papeles es el mantenimiento de la aeronave. De acuerdo al fabricante, tiene que haber cumplido, y un aspecto muy importante, lo que no está escrito no se hizo. Así o sea, mismo es. los mantenimientos tienen que asentarse en el libro del avión, que es la vida del avión, y si no está asentado en el libro del avión, no es que el mecánico dijo, no, pero yo lo hice. No, si no está asentado y no está firmado y sellado, no se hizo. Amaury, ¿cómo se le da el mantenimiento a uno de estos aparatos? Porque te lo pregunto, porque yo soy una persona, por ejemplo, ahora que veo una gomita por ahí, pero estos son helicópteros, que yo honestamente, mátenme si ustedes quieren, pero yo no sé cambiar una goma. No, Esto es más complicado. Sí, los mantenimientos se hacen en base a horas de vuelo, programación calendaria o por condición. Lo que ocurre, cada aeronave tiene un programa de mantenimiento hecho por el fabricante y unos estándares hechos por cada país de matrícula. Depende, hay unos requisitos mínimos al año para las aeronaves privadas. Los mantenimientos comerciales tienen otro mantenimiento mucho más estricto que un mantenimiento de una aeronave de uso privado. Allá arriba, ¿qué es lo más peligroso? ¿Un rayo, un ave o un dron? ¿Qué es peligroso en el aire? Todas las anteriores. Los drones están controlados también. Sí, los drones están controlados, pero un impacto de un dron, un impacto de un ave pueden causar serios daños a una aeronave y llegarla hasta accidentarla. Bueno, está la historia de Hudson, sí, del avión que fueron unas aves, que dicho sea de paso, antes de ayer cumplieron ya 12 años de ese suceso. Wow, así es. Entonces, lo del Hudson es una ave, pero también tenemos casos aquí locales de aeronaves accidentadas por aves. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un helicóptero que se accidentó al norte de aquí de Ligüero, que fueron dos patos que le impactaron en el rotor de la cola, hicieron que la aeronave se precipitara a tierra. Wow. Eso pasa en el mundo entero. El control de aves se lleva a cabo en los aeropuertos, pero el impacto de aves es una de las principales causas de incidentes graves. También tenemos los drones ahora, que empiezan a nacer como un gran avance de la tecnología, pero también nos da a nosotros trabajo que hacer. Y después también entonces tenemos, tú hablaste del rayo, la meteorología. La meteorología es algo muy a tomar en cuenta al momento de realizar un vuelo, porque la meteorología te indica el momento preciso para poder hacer el vuelo. General, gracias por el recorrido y gracias por compartir con nosotros. Esta es su casa, pero sin accidentes. Así mismo es, así mismo. Además también le tomo la palabra para la bola. Gracias, general. Así es. Buen trabajo. Muchas gracias.